Bueno, mi nombre es Hernán Araneda, yo soy director del Centro de Desarrollo Humano de Fundación Chile y a nombre nuestro y de la Fundación CODEA, las más cordiales bienvenidas a este webinar sobre el desafío de la transformación digital en instituciones educacionales. Una de las ventajas de este medio es que en una conferencia a veces uno no sabe bien quién es la audiencia y cuáles son sus intereses, y por lo tanto hay menos posibilidad quizás de sintonizar las presentaciones y la discusión. En este caso sí sabemos, por la presentación que ustedes han hecho, y en general son personas del mundo de la capacitación, la formación en instituciones de educación superior, así que yo creo que eso es muy importante para focalizar quizás un poco algunos de los temas que vamos a estar viendo esta mañana. Eh, bueno, ya ha sido dicho una cosa como más operativa, nomás que para facilitar el webinar, mantener los micrófonos y cámaras apagados. La idea es que cada uno de ustedes va a poder formular a través del chat consultas que les vayan surgiendo durante la conversación que vamos a tener, la presentación de Roberto, que en realidad él es el expositor que tenemos hoy, y las vamos a abordar una vez que él concluya su presentación. Eh, pero para darle un poquito de contexto a esto, yo creo que el desafío de transformación digital, por supuesto, es previo a la situación de crisis social, sanitaria y, como ya sabemos, económica muy profunda en que estamos. Eh, y es algo que ya venía hace bastante tiempo. Roberto va a profundizar en eso. Hay una publicación que Roberto cita que es bien interesante, que ya tiene sus años, es del año 2013, y que se llama La avalancha que viene. Y la avalancha que viene es una serie de transformaciones y megatendencias que van a influir en forma decisiva en lo que es la educación superior, tal como la entendemos hasta hoy día, e incluso, yo diría, más allá de la educación superior tradicionalmente universitaria o formación técnica, muchos países ya se está hablando, ¿no es cierto?, de educación terciaria, como todas las oportunidades de formación a lo largo de la vida, postsecundaria, o sea, después de lo que es la educación escolar. ¿Por qué la avalancha ya viene? Bueno, por razones bastante importantes, voy a mencionar un par nomás, pero para que nos ayuden ahí como ponernos en onda. Bueno, no sé, cuando algunos de los que tenemos más de 50 entramos en la educación superior hace ya harto tiempo, varias décadas, la cobertura en Chile de educación superior era inferior al 15%, y el tipo de estudios que había era básicamente estudios en universidades. Y en general el tipo de alumno que llegaba era un alumno muy similar. Terminó cuarto medio, hizo la prueba de aptitud académica en esa época, y tenía características realmente similares en carreras bastante tradicionales. Había, por supuesto, otras opciones, pero yo diría que eran bastante más marginales en el sistema. Hoy día tenemos un sistema con una población enorme de estudiantes, una matrícula, y la cifra depende de cómo se calculen, pero algunos dicen que la matrícula bruta en educación superior en Chile, como porcentaje de la población adulta, es muy alta. Se habla de 50, 60, en fin, depende cómo uno la mida eso, pero es muy alta y es similar a los países desarrollados. Al mismo tiempo hay una enorme cantidad de alumnos muy distintos, ya no es este alumno como más uniforme, podríamos decir, de hace varias décadas, cuando el acceso era muy restringido aún. Hoy día tenemos una matrícula de más de 1 millón de alumnos, ¿no es cierto?, en la educación superior, en sus distintas modalidades, y tenemos un sistema súper diversificado. O sea, hay un menú aquí de opciones, no es para nada claro, más bien es problemático, no todas las opciones están abiertas para todas las personas, pero si uno lo mira en términos como agregado, hay mucha gente en educación superior, en educación terciaria, con necesidades de aprendizaje variadas, etcétera, etcétera. Entonces, una de las cosas que vamos a entrar hoy día, bueno, y cómo un sistema de educación, además en contexto digital, se hace cargo de esas necesidades tan distintas. El segundo punto muy importante, bueno, lo digital, ¿no? Lo digital es algo que viene hace bastante rato en el sistema escolar, en el sistema
por supuesto va junto con la difusión de Internet y otras tecnologías y otros mecanismos que permiten la transmisión de datos y modalidades educativas sincrónicas, asincrónicas, en fin. Y esto plantea como algunos puntos muy centrales al modelo tradicional de educación. Se habla siempre en los foros educativos de que tenemos, ¿no es cierto?, trabajamos con alumnos del siglo XXI, con docentes del siglo XX y con disposiciones de salas, digamos, del siglo XIX, ¿no es cierto? Bueno, lo digital viene a cuestionar todo eso y es parte de lo que vamos a hablar ahora, tiene implicancias muy, muy importantes en muchas dimensiones de la educación y la formación continua también. Por ejemplo, los temas de la docencia, qué es lo que es una docencia en un entorno más digital. También replantea, y ahí entramos con el tercer tema fundamental, la situación sanitaria de nuestro país, ¿no es cierto?, ha hecho bastante evidente en el caso del sistema escolar, pero también en el caso de la educación superior, de que contra lo que pensábamos, la conectividad no es algo que uno puede dar por sentado y que por lo tanto es un elemento que va a apoyar una educación que transita hacia lo digital. Hemos visto incluso recientemente, nosotros mismos queremos aportar a eso, que está apareciendo algo que creíamos bastante lejano, ya que es la educación a distancia por televisión abierta, e incluso la educación por radio, que son en algunos países, como Brasil, por ejemplo, con una población todavía en sectores, ¿no es cierto?, no urbanos, bastante grandes, y en que han sido y se han mantenido como medios fundamentales. Bueno, parece que eso va a empezar a pasar acá de nuevo, porque es una posibilidad de acceso a poblaciones aisladas. Entonces, definitivamente el COVID también ha puesto otro desafío fundamental a la educación. Hay una publicación del 14 de abril de la revista Science, ¿no es cierto?, la más prestigiosa de investigación en el mundo, donde dice que todas las medidas no farmacéuticas, llámese distancia social y otras, van a estar con nosotros por lo menos hasta el año 2024, sobre todo en un escenario con esto de las cuarentenas dinámicas, etc. Por lo tanto, parece que definitivamente esto no es algo así como que, bueno, pasan 3 meses y después volvemos a la normalidad. El concepto de normalidad, ¿no es cierto?, ahora se habla de nueva normalidad, después será nueva, en fin. O sea, aquí hay todo un escenario de cambio que plantea también la crisis sanitaria, que posiblemente, y Roberto nos va a hablar de eso, quizás acelera algunas cosas en educación superior, o quizás no sabemos, y quizás va a haber distintas reacciones, a algunos les va a costar más que a otros, en fin. Yo creo que, por lo tanto, el tema de hoy, yo creo que es bastante relevante y va a seguirlo siendo, y dicho eso, les presento a Roberto Barriga, que Roberto tiene una experiencia muy pertinente para esta conversación. Está en el directorio de la Fundación CODEA, que ha hecho una enorme contribución a lo que es incorporar, por ejemplo, lo que es la codificación en la enseñanza escolar. Pero, digamos, hoy día fundamentalmente es vicerrector académico de IPLASEX, que es un líder de formación online en Chile, de un modelo educativo muy interesante, que nos va a comentar Roberto, pero también fue fundador y director de la Escuela Informática de Duoc. Hay varios participantes ahora que son de Duoc, así que quizás se conocen. Es director también de ACTI, que es la asociación gremial que agrupa a las empresas de tecnologías de información. Y finalmente tengo que dar su credencial tradicional, aunque quizás para él ya no es lo más importante, ¿no es cierto?, que él es ingeniero civil industrial especializado en computación de la Universidad Católica. Así que, dicho eso, Roberto, por favor, entonces simplemente reiterarle, en la medida que ustedes tengan sus preguntas, por favor, vayan haciéndolas en el chat, las vamos a ir agrupando para, una vez que Roberto termine su presentación, retomarlas. Roberto. Hola, buenos días. Bueno, yo quisiera comenzar por agradecer la participación de todos los que están conectados hoy día. La verdad que en estos tiempos tan complejos, donde se ha instalado la incertidumbre por un lado, se han instalado muchos miedos que empiezan a complicar las relaciones de los distintos grupos, de las distintas organizaciones, y por supuesto, en muchos casos, mucha presión desde los distintos lugares, tratar de abordar la contingencia y que finalmente genera un desgaste que hace que corramos un riesgo muy grande
de empezar a avanzar, digámoslo así, de manera improvisada, de manera un poco desesperada. Entonces, en este contexto yo quisiera tratar de mandarles un mensaje de acogida y de alguna manera tratar de contribuir desde CODEA, desde la Fundación Chile, para ayudar a elaborar un poco más, generar espacios de reflexión que finalmente se transformen en un aporte para que como sociedad logremos hacer de esta crisis una oportunidad de crecimiento y de desarrollo. Bueno, el tema de la transformación digital en instituciones de educación, la verdad que, como decía Hernán, es algo que trasciende lo que estamos viviendo en esta crisis. Es un movimiento, una necesidad tremenda que ha estado poniendo en dilema a todo el sistema de educación. Por supuesto, el sistema de educación superior en Chile y en el mundo, pero también a las otras instancias de formación escolar, básica y media, que también están viendo como cambios importantes empiezan a generar ciertas tensiones dentro de sus propias comunidades. Y aquí un poco me gustaría repasar cierto contexto y ponerlo en perspectiva para que nos sirva para entender de manera cabal los desafíos que tenemos en la transformación digital en instituciones de educación. Lo primero que podríamos ver es que hay una serie de cambios profundos que se vienen fraguando, se vienen instalando en nuestra sociedad desde finales del siglo pasado. Los cambios tecnológicos se han transformado en cambios sociológicos y culturales profundos. Podemos ver cómo la tecnología ha redefinido el paisaje que nosotros vemos en los distintos ámbitos de nuestras vidas, en la vida personal, en la vida laboral. Y eso ha traído cambios que al principio se fueron instalando lentamente, pero que hoy en día son cambios notables. Por ejemplo, las grandes empresas o los grandes players que hoy en día están dominando la economía, ese mapa ha cambiado drásticamente. Y aquí un cuadro que es muy elocuente del S&P 500. Aquí podemos ver como las empresas, las 6 empresas más grandes que había en el año 2008, eran empresas de corte muy tradicional. Tenemos a ExxonMobil, tenemos a Microsoft, General Electric, Walmart, Procter & Gamble, Johnson. Bueno, si ustedes se fijan, las empresas que 10 años después están en el top 6 son todas empresas de tecnología. Y incluso Microsoft, que se repiten en uno y otro ranking, el modelo de negocio y el tipo de productos que va implementando ha variado significativamente. Por lo tanto, vemos que este cambio tan drástico, que se refleja elocuentemente en el mundo de las empresas, debiera tener un eco también en el mundo de la educación, en el mundo de la formación. Nosotros ya veíamos como en el año 1998, en la Conferencia Mundial de Educación Superior de la UNESCO, se plantearon como 3 desafíos importantes que tenían que redefinir el cómo se tenía que implementar y proyectar el mundo de la educación superior. Primero, se hablaba de nuevas exigencias del mundo laboral, cómo este cambio en las empresas y en los roles dentro de las empresas tenía un impacto gigantesco que tenía que hacerse cargo el mundo de la formación. La consolidación de la sociedad del conocimiento, esto de tener acceso a la información y poder participar en la construcción de nueva información, eso definitivamente tenían que cambiar las reglas en cómo los proyectos educativos tenían que plantearse. Y por último, el impacto de las TICs en la sociedad, que se traduce también en cómo estas TICs tienen que permear el mundo de la educación y redefinir la forma en que se tienen que relacionar. Después tenemos este informe que salió el año 2013, que decía que una avalancha se nos viene. Y aquí básicamente este informe nos prevenía en relación a que los cambios se estaban haciendo demasiado lentos. Los distintos sistemas de educación, las comunidades educativas, estaban haciéndose cargo demasiado lento de estos cambios tan importantes que estaban instalados en la sociedad, y por lo tanto nos prevenía en relación a un riesgo, que era que esto de un día para otro se nos viniera encima. Por supuesto, en el año 2013 no se preveía lo que iba a pasar con la crisis sanitaria, pero ya daba cuenta de que había una presión muy grande por parte de la transformación social y que le obligaba a las distintas instituciones de educación a hacerse cargo de esto a través de cambios drásticos. Ahora bien, en general,
estos cambios de contexto planteaban una serie de cambios de paradigmas, de nuevos paradigmas que de alguna manera es importante repasar, porque finalmente son lo que nos van a tensionar las distintas propuestas de transformación digital al interior de las instituciones de educación. El primer paradigma es el paradigma de las experiencias personalizadas y masivas. Antiguamente uno tenía que elegir entre hacer experiencias personalizadas, pero grupos muy acotados, o experiencias masivas, pero básicamente iguales para todos. La incorporación, la introducción de distintas tecnologías ha permitido finalmente que tengamos experiencias personalizadas y masivas a través de sistemas de automatización, sistemas de inteligencia artificial, etcétera, que definitivamente cambian las expectativas de los distintos usuarios y clientes. Otro paradigma es la desintermediación. Vemos cómo las tecnologías han creado plataformas que hacen que los distintos actores puedan interactuar sin que medie un tercero. Aquí un caso muy típico que se da en el mundo de la tecnología. Antiguamente, alguien que quisiera disponibilizar una aplicación o vender un software tenía que pasar por un proceso muy largo. Hoy en día cualquier persona puede crear una aplicación, una app, subirla a un App Store y queda disponible para todo el mundo. Y una serie de cadenas de servicios han ido desapareciendo los intermediarios. Hoy en día cuando uno quiere comprar algún producto, muchas veces uno puede ir directamente a la fuente a través de Internet y acceder a ese producto sin pasar por los intermediarios. Entonces van cambiando las cadenas de provisión de distintos tipos de servicios y productos. El empoderamiento y la participación. Hoy en día los distintos actores, usuarios, colaboradores tienen poder para actuar sobre los distintos entornos en los que participan. Y esto da paso a modelos que antes eran impensados. Por ejemplo, la aplicación Waze, que es esta aplicación de tránsito de tráfico. Cada usuario se transforma en un sensor. Cada usuario aporta información relevante que hace que el sistema pueda funcionar. Entonces son nuevos modelos de economía. Es como una extensión de la economía de red, en donde adicionalmente el usuario se transforma en un sensor. Y esto también, en otros contextos, da paso a sistemas como los sistemas basados en reputación. O sea, hoy en día, en el mundo de la información, el cómo están rankeados los distintos elementos, donde tantos datos dando vuelta, si tenemos comunidades de usuarios que me pueden dar información de reputación o de clasificación, finalmente me hacen posible que yo pueda acceder a la información que estoy buscando. Otro paradigma que es muy importante es la inmediatez. En general, los usuarios, las personas están esperando que después de una acción venga inmediatamente un resultado. Se hacen un comentario, quieren inmediatamente la retroalimentación. Si quieren comparar algo, quieren poder hacerlo al tiro y que esté disponible inmediatamente. Y un último elemento que es muy importante es la ubicuidad. Queremos poder acceder a los servicios y a las cosas que nos interesan desde cualquier lugar, desde cualquier dispositivo. Todos estos paradigmas finalmente vienen a definir lo que podría ser el desafío de la transformación digital en instituciones. Ahora bien, antes de entrar en el detalle de lo que podríamos esperar como transformación digital en instituciones de educación, yo creo que es muy importante repasar lo que significa en realidad la transformación digital. A veces hay una confusión, a veces se entiende por transformación digital tal vez incorporar tecnologías de apoyo a la operación en las organizaciones, pero a mí me gustaría plantear una definición que para mi gusto es la que se acerca más a lo que podríamos esperar de transformación digital. La transformación digital en esencia es un proceso donde se revisa y se define y se redefine la cadena de valor de una organización. Y se redefine esto viendo los nuevos paradigmas tecnológicos y sociales que están instalados. Y en función de esto se definen nuevos productos, se define una nueva relación con el cliente y muchas veces se corren las líneas de lo posible. Detrás de esto hay una mejora radical o cambio de los procesos dentro de una organización que se pueden traducir en una eficiencia mucho más grande. Hay una mejora o transformación de los productos y servicios que redefinen la experiencia del cliente o usuario. Hay nuevas oportunidades que antes eran impensadas y que se transforman en nuevos productos, nuevos servicios que definitivamente pueden transformar o redesviar el foco de una organización.
Y también hay un cambio en cómo se experimenta, cómo se vive la gestión del riesgo. En un escenario cambiante, en un escenario de mucha flexibilidad, la gestión del riesgo se transforma en algo fundamental. Y como les decía, no es lo mismo digitalizar una organización o incorporar tecnología, incorporar, no sé, en el caso del mundo de la educación, incorporar data shows o incorporar sistemas de soporte de la información, a cambiar profundamente la experiencia del usuario. Son cosas muy distintas. Y finalmente, estos procesos de transformación son procesos de transformación organizacional profundo, en donde tiene que haber una nueva visión de la organización, en donde tiene que existir una comunicación con los distintos participantes, donde los roles de esos participantes, de esos colaboradores pueden ir cambiando notablemente, y finalmente los procesos dentro de la organización cambian de una manera radical. Ahora, toda esta transformación digital, ¿cómo finalmente se debería ver reflejada en el mundo de la educación superior? A mí me gustaría repasar algunos temas de contexto más propios de la educación superior. Vemos que en general los sistemas de educación han sido bastante poco permeables a los cambios que se han ido produciendo en la sociedad. Si nosotros revisamos la esencia de los procesos formativos, en gran medida se parecen a los que están vigentes hace 300 años. Si bien es cierto, podemos ver aparecer tecnología en el aula, como proyectores, o ciertas plataformas para disponibilizar información, la relación con el alumno sigue siendo más o menos la misma, la disposición del profesor a hacer su clase también, y eso hace que se vayan, digámoslo así, perdiendo muchas instancias para aportarle más riqueza a los procesos formativos y, como les decía antes, hacerse cargo de los nuevos paradigmas. Si quisiéramos hacer como una especie de comparación, esto se parece mucho como a los primeros años del cine, donde en los primeros años del cine básicamente lo que se hacía era montar una obra de teatro tradicional y se ponía una cámara a grabar esa obra de teatro de manera estática. Eso se parece mucho a lo que estamos viviendo hoy en día en el mundo de la educación, ¿no? O por lo menos hasta antes de la crisis sanitaria. Así todo, podemos ver que en otros países han avanzado bastante. Por ejemplo, en Estados Unidos, el 17% de los estudiantes de la educación superior estudian en programas online. Y vemos como el 40% de los estudiantes del sistema de educación superior tiene alguna asignatura full online. En Chile, apenas el 2% de nuestros estudiantes de educación superior estudian programas online. Y tenemos varias deudas pendientes. Aquí pongo algo que es de lo más elocuente, que de alguna manera da cuenta de las prioridades que tiene el país. Hoy en día no existe financiamiento estatal para programas online, ni siquiera para programas semipresenciales. Incluso, desde el punto de vista de los reguladores, vemos que la primera institución mayoritariamente orientada a la educación online que se acreditó en Chile fue recién hace 3 años, porque antes no se podía, no existían criterios, estaba fuera de la mirada de los reguladores. O sea, todavía existe una mirada de desconfianza en relación a la implementación de programas online, y eso da cuenta de la penetración todavía muy limitada que existe y de lo mucho que nos falta por avanzar en estos temas. También se han ido produciendo cambios en las comunidades educativas. O sea, vemos cómo los alumnos, los docentes empiezan a comunicarse a través de medios que van más allá de la organización. Cuando las organizaciones, las comunidades educativas formales no son capaces de proveer, digámoslo así, una vía, un conducto para que los actores se comuniquen, los actores empiezan a buscar otros mecanismos. Los grupos de curso arman grupos de WhatsApp, hay profesores que de repente arman grupos en Facebook, y se empiezan a dar otro tipo de relaciones. Los alumnos entre ellos empiezan a compartir con alumnos de otras instituciones. Entonces, todas las cosas que de alguna manera no son capaces de formalizar o darle un conducto regular en las instituciones de educación, se empiezan a desbordar a través de otros medios. Y por último está el tema de la flexibilidad, donde está un imperativo de flexibilizar
los procesos formativos y que hasta la fecha se ha dado de manera muy restringida. Y como les hablaba, el asunto de la desintermediación, aquí claramente los procesos formativos son todavía muy, muy intermediados por las instituciones de educación, por los profesores y por estructuras complejas. Sin embargo, empiezan a aparecer procesos donde ya la intermediación es mucho más leve. Aquí tenemos experiencias, no sé, como NextU, que está este espacio de formación del mismo grupo de Open English, donde básicamente ellos de manera remota te entregan formación y finalmente te pueden entregar certificaciones de la industria. Todo esto nos invita a tener una nueva visión de institución de educación. ¿Cuáles son esos nuevos paradigmas o esas nuevas aproximaciones que deberían ir incorporando las distintas instituciones de educación, tanto instituciones de educación superior como instituciones de educación básica y media, colegios tradicionales? El primer desafío es hacerse cargo de la presencialidad. ¿Cómo es el tratamiento de los espacios? Obviamente, cuando hablamos de educación a distancia, lo que estamos pensando es que una persona puede estar estudiando desde un lugar remoto. Sin duda que eso ha quedado muy de manifiesto en la crisis que estamos viviendo hoy en día. Es lo primero que se nos presenta como un desafío, que es el distanciamiento físico, y tenemos que ser capaces de tratarlo de alguna manera. Pero esa es solo una dimensión de la flexibilidad. Después tenemos la temporalidad. Y la temporalidad la podemos ver en dos dimensiones. Una dimensión más bien estrecha, donde básicamente aquí está la discusión entre una formación síncrona o asíncrona, donde básicamente en el caso de la asincronicidad lo que hacemos es permitir que el alumno en un periodo académico tradicional tenga flexibilidad para ver cuándo se conecta, cuándo se consumen los distintos recursos de aprendizaje, y con algunas instancias donde se tiene que poner de acuerdo con el profesor y con el resto del grupo, pero que en la mayor parte del tiempo básicamente él administra eso flexiblemente. Pero también hay dimensiones de temporalidad que son mucho más grandes, que son estructurales. De aquí se está planteando lo que se conoce como el self-paced learning, o básicamente el aprendizaje donde cada uno administra sus tiempos. Y esto está muy relacionado con lo que se conoce como la oportunidad del aprendizaje. Antiguamente se esperaba que una persona, no sé, entrara a la universidad, estuviera concentrada mucho tiempo y adquiriera prácticamente todos los conocimientos que iba a necesitar para su vida laboral. En mi época, cuando yo estudié ingeniería, básicamente eran 6 años en los que uno tenía que estar concentrado estudiando, y se esperaba que tuviera ahí las herramientas más importantes y después uno iba a adquirir unas cosas, pero más leves. Hoy en día eso es impensable. Si bien es cierto, tienen que haber ciertos momentos en donde yo tengo que concentrarme para tener aprendizajes significativos y muy profundos, después los aprendizajes yo los voy a ir adquiriendo a lo largo de mi vida, de acuerdo a las inquietudes o los desafíos que yo vaya teniendo. O sea, todos hemos tenido la experiencia de repente necesitar arreglar algo en la casa, o de acuerdo a algún hobby, o alguna cosa puntual que nos inquiete, donde vamos, nos concentramos, buscamos información y aprendemos lo que necesitamos en ese minuto. Y en términos más generales, las instituciones de educación tienen que entender que hay muchos conocimientos que es importante que el alumno los pueda ir adquiriendo más adelante cuando sienta que es el momento propicio. Todos tuvimos asignaturas que las pasamos y las podemos haber pasado con muy buena nota, pero el tema es que después, una vez que ya pasamos esa cuestión, nunca más lo ocupamos por años. Y cuando se presentan como una necesidad en nuestro entorno laboral, ahí tenemos que volver a revisitarlos y aprenderlos de nuevo. Entonces el self-paced learning, la oportunidad del aprendizaje, se transforma en un determinante de los nuevos entornos de aprendizaje. Después tenemos los distintos itinerarios formativos. Ya no es el mismo itinerario para todos los alumnos de un mismo programa. Aquí los alumnos van construyendo estos itinerarios dependiendo de sus necesidades, inquietudes y oportunidades, y esos mismos itinerarios también pueden ir marcados por la modalidad. O sea, podemos tener un alumno que de repente una asignatura determinada la toma presencial, otra la toma a distancia, otra la toma blended, y otro alumno va tomando otras asignaturas y que finalmente los pueden conducir a un perfil de egreso similar. Sin embargo, los dos pudieron haber transitado itinerarios muy distintos.
Y eso también va a depender mucho del perfil y la trayectoria del propio alumno. Y aquí pueden aparecer cosas como las modularizaciones de los programas formativos, el reconocimiento de aprendizajes previos, que hace que finalmente tengamos trayectorias diversas para diversos alumnos y que conducen a perfiles de ingresos similares. Pero también podemos hablar de la flexibilización del propio perfil de egreso. Y esto está muy relacionado con un concepto de la construcción de la identidad profesional de ese alumno. Si bien es cierto, para un programa podríamos esperar que hay ciertas competencias comunes, hay muchas otras competencias que pueden variar un poco dependiendo del alumno. Hay instituciones de educación superior que construyen sus programas en base a asignaturas core, pero dejan un porcentaje altísimo, 30-40%, a disposición del alumno para que él vaya construyendo esa identidad. Obviamente esto obliga a tener un alumno mucho más comprometido con su proceso formativo, que sea capaz de ir tomando decisiones informadas, en donde se espera que por un lado el alumno vaya vinculándose también con la realidad de la industria, para ir de alguna manera tomando decisiones con respecto a lo que él quiere estudiar, para proyectarse en esta industria. Y aquí un caso que resulta de lo más claro es lo que pasa en el mundo de la tecnología. En el mundo de la tecnología, muchas veces, en las instituciones de educación superior, lo que se hace es optar por un paradigma tecnológico porque es el común denominador de la industria. Por ejemplo, si hablamos de programación, probablemente la mayoría de las instituciones va a tener Java y eventualmente .NET, porque es lo que se encuentra con más frecuencia en la industria. Y eso hace que, de alguna manera, todas las otras paradigmas de programación o lenguajes de programación queden, de alguna manera, descubiertos. Porque tenemos una situación en donde la institución centralmente toma la responsabilidad de definir qué tiene que aprender el alumno. En esta otra mirada, lo que buscamos nosotros es dejar un espacio para que el alumno decida qué es lo que quiere estudiar, entendiendo cuáles son las necesidades de la industria. Entonces, por un lado, el alumno va construyendo esta identidad profesional, y por otro lado, se va dando algo que se conoce como la capilaridad laboral, en donde los sistemas de educación superior son capaces de entregar mucho más diversidad de alternativas a la misma industria, a los mismos empleadores, porque se produce esa conexión entre el alumno y la industria, y entonces vamos teniendo alumnos que van optando por un aprendizaje que es más de nicho, y por lo tanto va conociendo ese nicho, y el futuro empleador o el futuro sector va conociendo al alumno, y se van de alguna manera poniendo de acuerdo, y se produce este encuentro mucho más preciso entre lo que es la formación de las personas y la provisión de capital humano para la industria. Esto, de alguna manera, va planteando lo que se conoce como la alineación entre los itinerarios formativos y las trayectorias laborales. Vamos construyendo un sistema en donde el alumno va entrando y saliendo, formándose en distintos aspectos que le van resultando súper pertinentes para lo que es la construcción de su trayectoria laboral. Si lo pudiéramos decir de otra manera, antiguamente lo que teníamos era un mundo laboral poco cambiante, con un mundo de la formación poco cambiante, en donde el alumno se formaba, se concentraba en un periodo de su vida para tener casi todas las competencias que iba a necesitar, para un mundo laboral que tampoco iba a cambiar mucho, por lo tanto el alumno iba a salir, se iba a introducir a este mundo laboral y se iba a desempeñar como un profesional, y básicamente iba a poner a disposición esas competencias que no iban a variar demasiado. Hoy en día tenemos un mundo laboral que varía constantemente de manera insospechada, y por lo tanto tenemos que tener un sistema de formación que sea igual de flexible, donde se pueda entrar y salir, y que permita hacer múltiples combinaciones, donde el alumno es el motor de estas configuraciones, y que es capaz de entenderse con el mundo laboral para dar cuenta de esta diversidad. Y todo esto tiene que ser complementado con otros ambientes de aprendizaje formales e informales. Hoy en día un alumno puede venir con aprendizajes de otras instituciones de educación superior, aprendizajes formales, pero también puede venir de aprendizajes de otra naturaleza. Experiencia laboral, o lo que se conocen como nano degrees, o micro certificaciones, en donde tenemos los badges,
que son certificaciones que se entregan por experiencia significativa, que las pueden entregar diversos proveedores, y que son valiosas al minuto de perfilar al alumno, al minuto de construir esta identidad profesional. Y por último, algo que había comentado brevemente antes, que es la participación de la comunidad. Esperamos que la construcción de estos entornos formativos esté muy marcado por la participación de la comunidad. Por ejemplo, si tenemos una asignatura determinada, nosotros esperaríamos que los profesores, incluso los alumnos, pudieran aportar información o dar cuenta de información que es relevante, que está en Internet de alguna manera, y a través de mecanismos de gestión por reputación, se pudieran rankear estos distintos aportes, de manera que fueran relevantes para los alumnos que van pasando, van transitando por estos cursos. Si nosotros no somos capaces de ir recogiendo esa riqueza, nos quedamos atrapados en el típico dilema que tienen las instituciones de educación, donde centralmente se concentran en construir muy buen material, pero que ese material queda ahí, congelado en el tiempo, porque no tienen la capacidad de actualizarlo con la velocidad que va cambiando el entorno, que van cambiando las tendencias. Entonces, si no tenemos un sistema en donde la comunidad puede ir haciendo aportes, aportando nuevos recursos de aprendizaje, dando cuenta de nueva información, y que esa diversidad, a través de un mecanismo de gestión por reputación, no se pueda ir organizando. Si no tenemos esa capacidad, vamos a seguir teniendo entornos de aprendizaje muy limitados y que nos va a costar mucho mantenerlos actualizados. Ahora, toda esta visión de transformación digital, de flexibilidad, plantea desafíos muy grandes. ¿Cómo una institución puede implementar, digámoslo así, esta visión que a veces suena tan distante a lo que tienen hoy en día? Por supuesto que tenemos desafíos en los procesos de enseñanza-aprendizaje. También tenemos grandes desafíos en lo que es la certificación del perfil de egreso, frente a tanta variedad y tantos, digámoslo así, credenciales dando vuelta. Es difícil ver cómo certificamos ese perfil. Y por último también nos determinan los modelos de operación y los modelos de gestión que están detrás de todo esto. Y ahí hay un desafío gigantesco para las organizaciones para ir implementando distintos mecanismos que permitan hacerse cargo de esta nueva visión. Desde el punto de vista de lo que son, digámoslo así, los procesos de enseñanza-aprendizaje, lo primero que tenemos que construir son experiencias que permitan un aprendizaje significativo en entornos virtuales o en entornos mixtos. Aquí tenemos que volver seriamente una discusión instruccional que ponga al alumno con sus particularidades al centro de la conversación para proveer estas experiencias, que muchas veces tienen que ser experiencias alternativas dependiendo de lo que escoja el alumno. Aquí el tema de la motivación. Cómo el alumno primero se automotiva, y aquí tiene que ver con que el alumno asuma este protagonismo en su proceso formativo. Y después está el sentido de pertenencia. Cuando tenemos instituciones donde el alumno no concurre con tanta frecuencia a la misma institución físicamente, o donde solamente toma algunos cursos y después se mueve hacia otra, la verdad que el riesgo que se deteriore este sentido de pertenencia es muy grande. Y también que se erosione muchas veces lo que existe en las comunidades de aprendizaje, que este sentido de participación colectiva y de encuentro con otros que va más allá de la disciplina particular que se esté tratando en algún minuto. Después tenemos que tener, como les decía, muchas alternativas para los procesos didácticos mediados por tecnología. Hay distintas tecnologías, y aquí la discusión de qué tecnología tengo que utilizar no tiene que ser algo que esté marcado por la tecnología que sea más llamativa, sino por aquella tecnología que sirve mejor a esa estrategia didáctica que estoy diseñando. Aquí la tecnología es casi un principio de mientras menos mejor, en el sentido de que tengo que reflexionar mucho, porque por otro lado, las inversiones en tecnología pueden ser las grandes barreras para implementar procesos de aprendizaje, nuevos procesos de aprendizaje. Y después está la apropiación del nuevo rol por parte del alumno y por parte del profesor. Aquí claramente la relación va cambiando. Si el alumno no entiende cuál es esta dinámica, cómo él tiene que participar, el protagonismo que él tiene que tener por un lado, y si el profesor tampoco entiende cuál es el rol de él, donde el rol del docente puede variar mucho. Podemos tener desde un docente muy presente,
en asignaturas presenciales o en asignaturas tipo videoconferencia, donde el docente básicamente es quien va llevando la dinámica de la clase, hasta, en el otro extremo, docentes que son personas que son facilitadores que meramente van respondiendo a las inquietudes del alumno, que nunca se ven cara a cara, donde no existe una relación sincrónica. Si no se van entendiendo esos roles, la verdad que estos procesos claramente pueden no tener los resultados que se esperan. Y como les decía, el empoderamiento del alumno en la construcción de su identidad profesional. Y aquí quisiera hacer un paréntesis, porque sin duda que la identidad profesional es muy importante, pero cuando nos remitimos a ambientes de aprendizaje de comunidades de enseñanza básica, de enseñanza media, lo que nosotros comúnmente llamamos los colegios, la verdad que aquí la identidad, la construcción de la propia identidad del alumno es algo esencial, porque aquí nosotros tenemos que invitar al alumno que reflexione acerca de su propia esencia, que sea capaz de conectarse con lo que él tiene como expectativas hacia el futuro, que esas expectativas se construyan en base, digámoslo así, a directrices virtuosas, para que de verdad no sea un alumno clásicamente encasillado, sino que sea un alumno que descubra su potencial. Si no somos capaces de hacer eso, finalmente lo que vamos a hacer es poner al alumno en una posición de mucha vulnerabilidad, donde por un lado tiene la presión por ser exitoso, donde por otro lado le estamos desdibujando los contornos de su proceso formativo, y la verdad que eso puede tener resultados más negativos que resultados positivos. Desde el punto de vista de la certificación del perfil de egreso, sin duda que tenemos que ser capaces, desde el diseño curricular, identificar cuáles son esos mecanismos de trazabilidad. Porque cuando yo tengo, digamos así, múltiples itinerarios formativos, cuando yo tengo perfiles de egreso, digámoslo así, con cierto grado de flexibilidad, si yo no tengo reglas muy definidas para hacer trazabilidad progresiva en el perfil de egreso, la verdad es que esto se me puede dibujar y se puede transformar en algo donde finalmente la formación se deteriora mucho. Entonces tenemos que hacernos cargo de tener esos distintos puntos de trazabilidad, ver cómo cada experiencia, podríamos llamarla asignatura, módulo, de alguna manera determina el logro de parte del perfil de egreso, y yo tempranamente tengo que ser capaz de identificar cómo el alumno va logrando eso, y que el alumno entienda qué tanto él va logrando su perfil y cómo eso contribuye a la construcción de esta identidad profesional. Como habíamos dicho, el mismo modelo de enseñanza-aprendizaje tiene que asegurarse de proveer los mecanismos para que se produzca ese aprendizaje efectivo. Pero un tema que aquí también se vuelve tremendamente importante son los sistemas de evaluaciones. ¿Cómo yo certifico el logro de una competencia determinada? Si tengo alumnos que han logrado aprendizaje en otros entornos, ¿cómo yo certifico eso? Porque lo hago parte de mi sistema. O si tengo alumnos que están estudiando de manera remota, ¿cómo yo certifico que es el propio alumno quien está siguiendo su proceso formativo y quién es él quien está rindiendo las evaluaciones? Entonces aquí la problemática de la integridad del sistema de evaluación se transforma en algo vital. Mientras más flexibilidad yo introduzco un proceso formativo, tengo que tener más capacidades de certificar el logro de los aprendizajes. Y por último, está todo lo que se denomina la gestión de los aprendizajes. Cómo yo soy capaz de tener plataformas y modelos que me aseguren poder ir revisando a nivel de sistema, periódicamente, cómo está funcionando esto, qué tan exitoso estoy siendo en cada una de las experiencias que yo diseño para que se logren esos aprendizajes, y cómo yo puedo ir tomando acciones correctivas, o si tengo estrategias que están resultando exitosas, cómo yo puedo perseverar en la integración de esas estrategias. Y por último, tenemos los desafíos de la operación y de la gestión. En este nuevo mundo, con tantos grados de flexibilidad, donde hay cambios tan drásticos, el diseño de la organización se hace en función del perfil del alumno. No es lo mismo una institución que básicamente se concentra en la formación de gente que ya trabaja, donde probablemente las prioridades de ese profesional son más de carácter disciplinaria, que una institución donde está llegando gente más joven, típicamente recién salidos del colegio, donde su experiencia formativa es mucho más profunda que lo meramente disciplinario. Hoy en día esos dos mundos parecieran estar mezclados, pero con esta mirada donde estoy proveyendo muchas alternativas de flexibilidad y cambios de paradigma, claramente
el servicio que yo tengo que diseñar para un tipo de alumno u otro cambia radicalmente. Y eso empieza a obligar a las instituciones a optar por un camino o por otro. Hablábamos de los organismos reguladores. Sin duda que tenemos un gran problema en la medida que los reguladores no entiendan y no sean capaces de acoger estas nuevas dinámicas. Y ahí tiene que darse un trabajo, primero las organizaciones de entender, de tener un diálogo con los reguladores para entender qué es lo posible, y dentro de esas reglas del juego ver cómo se pueden implementar estas distintas estrategias nuevas. Y un elemento muy particular dentro del sistema y de las regulaciones dice relación con las credenciales, los sistemas de credenciales, los sistemas de títulos y grados. Por cierto, que en todos los países el sistema de títulos y grados está muy normado, un sistema muy rígido, pero empiezan a aparecer otra dimensión de certificaciones, distintos tipos de certificaciones. Típicamente las certificaciones de la industria, donde la industria tiene sus propios modelos en donde ellos son capaces de dar señales de qué es lo que es valioso y qué es lo que no lo es. Y ahí empiezan a entrarse estas certificaciones. El mundo de la tecnología especialmente evolucionado en ese sentido, donde en muchos casos, más que un grado o un título, vale la propia certificación de la industria, ya sea en el caso de los programadores, o en el caso de las redes, infraestructura tecnológica, eso está muy presente. Pero también existen otro tipo de certificaciones o señales de valor que existen en otros sectores. En las industrias creativas es mucho más valioso que un grado o un título el portafolio de trabajos que ha ido realizando un profesional. Y esos pueden estar marcados a veces por badges o nanodegrees o otro tipo de certificaciones intermedias que son muy valiosas. Entonces, ese tipo de cosas tienen que incorporarse y gestionarse debidamente. Y después tenemos toda la dimensión de las plataformas. Por supuesto que hoy en día todas las instituciones de educación tienen un SIS, o es un Student Information System, o el LMS, que es el Learning Management System. Estas dos cosas que, si bien es cierto, están transversalmente y ampliamente instaladas, la verdad es que no son suficientes. Estos son solo recursos sobre los cuales tenemos que montar nuestras nuevas reglas, digámoslo así, de relacionamiento y de construcción de itinerarios formativos, donde tenemos que desarrollar o instalar sistemas de gestión de los aprendizajes y gestión de los itinerarios formativos. Hoy en día hay proveedores que ya han desarrollado sistemas que permiten irle haciendo seguimiento a los distintos procesos formativos en distintos niveles. Pero hay que hacer un diseño lógico primero que se ajuste a las estrategias de enseñanza-aprendizaje y después las debidas implementaciones. Y esto sin duda que es un gran desafío para todas las instituciones. Ahora, quiero entrar rápidamente, porque todo lo que les dije hasta ahora es básicamente el desafío de la transformación digital en institución de educación que ha estado presente desde antes de la crisis. Sin embargo, hoy en día se nos presenta un desafío sin precedentes. O sea, claramente estamos viviendo una crisis sanitaria, una crisis social, una crisis económica, que está planteando muchas problemáticas. Las crisis, si las miramos desde el lado positivo, permiten que las sociedades avancen. Hemos visto cómo se ha producido un avance notable en el conocimiento complejo. O sea, hoy en día tenemos grupos de científicos, laboratorios, empresas con fuerte inclinación hacia la investigación, trabajando, invirtiendo una cantidad de recursos nunca antes vistas en generar nuevo conocimiento. Y no solamente desde el punto de vista del estudio directo, en este caso de la enfermedad, sino que también en tecnologías que son necesarias para soportar las nuevas problemáticas de relacionamiento entre las personas. También se ha producido una gran divulgación de conocimiento relevante que ahora les resulta muy atingente a las personas para enfrentar, y a las organizaciones para enfrentar los nuevos desafíos. Vean nomás cómo el consumo de contenido aumentó un 50% en el mundo. O sea, el consumo de contenido de Internet aumentó un 50% en el mundo. O sea, eso supone un avance notable en una serie de actores. El tráfico en Internet, no sé, por poner un dato, en España aumentó un 80%. El teletrabajo hoy en día en Estados Unidos es un 40%, lo que es un avance brutal. Los cambios sociológicos que nos están llevando a esta nueva normalidad nos
obligan a pensar de nuevo los distintos procesos, las distintas formas de relacionarnos, y que finalmente tienen que cambiar de una u otra manera las organizaciones y las comunidades. Se están empezando a ver incluso muchos beneficios económicos con esta nueva normalidad. Vemos que el teletrabajo deja en evidencia que de repente hay infraestructura que no se necesita, que hay costos de operación tradicional en algunas organizaciones que se pueden evitar. Deja muy en evidencia ciertos roles, ciertas personas que tal vez no están aportando el valor que se esperaba que aportaran. Se instalan nuevas costumbres dentro de los grupos, de las comunidades, de las familias, etc. Y esto nos lleva a que se produzca un diálogo muy profundo entre los actores políticos, entre los especialistas de distintos campos disciplinarios, y también con la tecnología. Cuando hablo de tecnología hablo de inteligencia artificial, captura de datos, big data, en fin. Ahora, esto genera un impacto muy grande en las organizaciones, pero particularmente en las instituciones de educación. A muchas las ha pillado a traspié. Hemos visto cómo en instituciones de educación se han suspendido desde luego todos los intercambios. Se ha improvisado muchas veces para tratar de darle continuidad a las clases tradicionales, y hemos visto cómo eso genera muchos problemas. O sea, hoy en día tenemos instituciones de educación donde hay alumnos muy frustrados, hay alumnos que se están yendo a paro, hay alumnos que no quieren pagar las mensualidades porque consideran que el servicio que se les está ofreciendo no está a la altura. Tenemos otro tipo de dificultades, tenemos dificultades para avanzar en la progresión de los distintos programas, para evaluar y certificar el logro de los aprendizajes. Hay instituciones que lisa y llanamente están posponiendo las examinaciones finales. Se están produciendo cambios radicales en los calendarios académicos que están desarmando todos los planes de trabajo para el año. Como les decía, hay frustración y descontento en alumnos y docentes. Hay algunas instituciones que han decidido drásticamente suspender las clases indefinidamente en distintos países, porque consideran que no se puede hacer clase en estas condiciones y no es más. Hay un riesgo de sustentabilidad de muchas instituciones que están viendo aumentar la deserción, que están viendo bajar las recaudaciones y la disposición de pago por parte de los alumnos. Entonces, aquí se presentan a lo menos 3 grandes desafíos en los que se tienen que concentrar las instituciones. Desde luego, la problemática del aprendizaje y la evaluación. Hay que alinear las estrategias de evaluación con las estrategias formativas online. Hay que tomar medidas excepcionales. En muchas asignaturas donde eventualmente lo que importa es si el alumno aprueba o no aprueba, pero no es tan relevante la nota. Hay otras donde hay que concentrarse y ver cuál va a ser el mecanismo para certificar ese logro. Hay que reconocer que hay ciertos aprendizajes que no se van a poder evaluar, que no se van a poder lograr y que no se van a poder evaluar. El segundo desafío es el apoyo académico y psicológico. Es fundamental centrar el esfuerzo en que el alumno se sienta contenido y entienda muy bien qué se viene por delante. No basta con decirle al alumno de un día para otro, ahora tus clases van a ser a través de una plataforma de videoconferencia. O si tenemos dudas dentro de la organización cómo se va a implementar, es súper importante darle los espacios y decirle al alumno que de manera progresiva se va a ir ajustando el proceso. Aquí es muy nocivo cuando se instala una relación transaccional, donde el alumno básicamente lo que espera es un servicio de ciertas características que dé cuenta de lo que él está pagando, y no entiende que el proceso es mucho más profundo que eso, no entiende que hay un proceso de transformación, que hay un proceso de ajuste comunitario del cual él se tiene que hacer parte. Hay que hacer un trabajo de inducción con los alumnos y docentes, y hay que hacerle un seguimiento concentrado en asegurarse que el alumno está adoptando la nueva metodología, la nueva estrategia formativa. Y ese seguimiento tiene que ser con una periodicidad muy seguida. Y el otro desafío es la de planificación de corto y mediano plazo. Esto no es simplemente paremos o improvisemos algo y veamos qué es lo que pasa. Hay que tomar medidas a corto plazo, desde luego, pero también medidas a mediano plazo que sean más robustas. Hay que buscar alianzas con terceros para avanzar más rápido. Y hay que tener un set de escenarios bien evaluados que permitan ir actuando según se van dando las cosas sin improvisar. O sea, si ya nos pilló el primer golpe a traspié,
los siguientes, o las siguientes evoluciones que vengan en esto, ya puedan ser más favorables o menos favorables, tienen que haber estado prepensadas de manera de tener los planes para cada caso. Y aquí, desde el punto de vista de las organizaciones, caben algunas recomendaciones. Dentro de la organización tiene que existir un liderazgo evidente, un liderazgo participativo, en donde las distintas unidades se hagan cargo de entender sus problemáticas, proponer las aproximaciones y que finalmente se dé una política institucional que se ajuste a cada una de las unidades. La comunidad tiene que ser efectiva y, como les decía, tiene que haber un alineamiento de expectativas. Es mucho más sensato decirle de repente a un alumno, mire, esta semana no vamos a tener clase porque la próxima vamos a implementar el programa a partir con algo donde nosotros le estamos dando de alguna manera la señal al alumno que la experiencia va a ser con los más altos estándares y después se encuentra con que la cuestión no funciona como él hubiera esperado. Y por eso es muy importante no actuar con desesperación. A veces hay que hacer una pausa reflexiva para ordenar bien los temas, para poder actuar de manera rápida, pero de manera pensada, de manera decidida, donde definitivamente nos hayamos hecho cargo de todas las dimensiones del problema. La preparación, como les decía, del cuerpo docente y de los alumnos es fundamental. O sea, yo tengo que irlos preparando y de alguna manera que ellos entiendan que hay una progresividad en la implementación de las distintas medidas, donde existen los mecanismos de apoyo adecuados para que esto funcione. Y hay que hacer una priorización de los aprendizajes clave. En una primera instancia es muy difícil hacerse cargo de todos los aprendizajes de la misma manera. Y corremos el riesgo por abarcar mucho, apretar poco, y ahí es fundamental hacer este discernimiento, identificar cuáles son aquellos aprendizajes claves y concentrar los esfuerzos en esos aprendizajes. Y eso nos lleva muchas veces dentro de las organizaciones a hacer cierta flexibilización de algunos estándares y criterios de aseguramiento de la calidad. Y esto no significa no hacernos cargo de la calidad, entendiendo la sino que simplemente tener la capacidad de evaluar cuáles son aquellas cosas críticas, de aquellas cosas menos relevantes, y en función de eso, por supuesto, tomar las decisiones. Como les decía, en esta situación, las experiencias formativas que seamos capaces de implementar, en ningún caso va a ser la misma que cuando teníamos la posibilidad de hacerlo de manera presencial. Y eso hay que ponerlo como el punto base de la conversación con los distintos actores de nuestra comunidad. No basta, como les decía, con hacer la misma clase por videoconferencia. Y aquí hay que tener claro que hay muchas restricciones al usar tecnologías como las videoconferencias. De partida, las condiciones tecnológicas no siempre son idóneas. Y aquí corremos el riesgo de implementar medidas que son o que puedan ser altamente discriminatorias. Hay muchos alumnos, docentes, miembros de la comunidad que no tienen condiciones tecnológicas para participar de procesos de videoconferencia, procesos sincrónicos, con alto uso de recursos como video, etc. Y estamos obligados a hacernos cargo de eso y no hacer discriminaciones arbitrarias. En el mediano plazo, como les decía, hay que reformular el paradigma. Y eso pasa por empezar a pensar en las clases como la modalidad de clase invertida, donde haya mucho trabajo offline, donde las instancias de trabajo online sean más bien de coordinación o de discusión para sacar las dudas más relevantes, para ir catalizando ciertos puntos de inflexión en el proceso formativo. Y ahí se tiene que dar una discusión instruccional seria, que pasa por revisar en lo fundamental lo que estábamos haciendo y no simplemente tomar lo que ya había y tirarlo sobre la red. Y revisar las condiciones de los alumnos para tener distintas alternativas. O sea, no basta con decir, oye, esta es como la problemática o el perfil predominante del alumno y esto es. Tenemos que ser capaces de identificar grupos diversos y ofrecer alternativas que sean complementarias y que sean diversas para que toda nuestra comunidad educativa pueda participar. Y ya para ir cerrando, quisiera irme a una reflexión final. Efectivamente, como decía Thomas Kuhn, las crisis son prerequisitos de las revoluciones. El sistema, en general, el mundo de la educación, estaba empezando a entrar una crisis producto de la presión de la transformación digital de la sociedad, que sin duda, frente a esta crisis sanitaria, social y económica,
se ve altamente tensionado y nos obliga a entrar en un proceso, digámoslo así, de transformación revolucionaria. Obviamente, aquí tenemos el riesgo de, si hacemos esto de manera improvisada, si lo hacemos de manera desesperada, después de esta crisis, lo único que vamos a tener es más bien desacreditación de las instituciones, desacreditación de alguna tecnología o aproximación que bien ocupada es muy valiosa y que va a hacer que este camino después sea mucho más doloroso. Pero si se aborda con los debidos espacios de discusión, de análisis, si se aborda con la participación de la comunidad, de los alumnos, de los docentes, si se hace de alguna manera discutiendo acerca de cuáles son las mejores tecnologías que pueden acompañarnos, si se aborda desde la mirada de las inquietudes, de los miedos y de las situaciones difíciles que están viviendo los alumnos, los docentes y en general todos los colaboradores, yo creo que las instituciones van a salir fortalecidas. Yo no esperaría que después de esto todas las instituciones fueran full online y hubieran implementado todo esto. Más bien lo que yo esperaría es que después de esta crisis se hubieran validado el valor de muchas tecnologías o de muchos paradigmas tecnológicos como caminos posibles. Se hubieran destruido los miedos o las barreras psicológicas frente al uso de algunas tecnologías o estrategias formativas. Si eso se hubiera logrado, la verdad es que hubiera quedado instalada esta semilla de un nuevo camino que ciertamente les permitiría a las instituciones de aquí en más desarrollar con fuerza todos estos nuevos paradigmas formativos y se transformaría en una gran oportunidad de desarrollo para nuestro país. Pues bien, con esto ya cierro mi presentación y dejo el espacio abierto entonces, Hernán, para que veamos si hay algunas preguntas o inquietudes de nuestra audiencia. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. La verdad es que has planteado infinidad de temas con implicancia en múltiples niveles, pero bueno, yo creo que eso es lo interesante de un encuentro como este, que es abrir preguntas más que cerrarlas. De hecho, en el chat han ido apareciendo un conjunto de preguntas. Yo quisiera simplemente quizás destacar algunas de las cosas que tú has dicho. Bueno, una reflexión muy general, que a propósito de que tú terminas con una cita, esta que está ahí en pantalla. Este mismo señor decía siempre que el cambio viene desde fuera, ¿ya? O sea, es bastante impensable que, o podía tener una gradualidad indefinida, digamos, que las propias instituciones decidieran pasar a un modelo ultra flexible, como lo que tú describes, ¿no es cierto? Donde surgen enormes dificultades de cómo gestionar, por ejemplo, la diversidad de necesidades de los estudiantes. O cómo incluso repensar la forma, en el caso de la capacitación, ya que tenemos muchos asistentes del mundo de la capacitación, cómo repensar, por ejemplo, cómo el subsidio público es pagado, que hoy día es pagado, ustedes saben cómo es pagado en su enorme mayoría, ¿no es cierto?, que es por presencialidad, digamos, entonces eso definitivamente son temas que parece que este remesón que nos viene, de algo que ya venía, el libro La avalancha que ya viene, publicado en 2013, ¿no es cierto?, más la transformación digital del mundo del empleo también, que está ocurriendo en forma, yo diría, bastante acelerada. Posiblemente uno podría preguntarse si eso no va a ser aún mayor en los tiempos que vienen. Más la situación particular que estamos ahora, que plantea algunos desafíos de cortísimo plazo, que quizás hay que resolver y después tratar de calmarse un poco e instalar una cierta hoja de ruta de cómo se avanza en todas estas dimensiones que tú has enumerado, que tiene una gestión del cambio súper compleja, y en que tú además instalas 3 o 4 cosas que son decisivas, ¿eh? Y que yo las voy a enunciar y ahí vamos a ver las preguntas para que tú nos aportes más. Uno, tú dices, yo diría una cosa que has destacado, es aquí hay un cambio radical de foco. O sea, hoy día la política educativa en sus distintos niveles ha estado muy centrada en el tipo de institucionalidad que tienes, en fin, las normas con que eso funciona, etcétera, etcétera, pero ha estado bastante poco centrada en las necesidades de los alumnos, ¿ya? Doy ejemplo, educación escolar, el tema, por ejemplo, de la diversidad en el aula, es un tema todavía súper complejo, y diversidad, estoy hablando de múltiples dimensiones que tienen que ver con aquello.
y ciertamente en la educación superior lo mismo, cuando uno mira, tú lo comentaste, la diversidad de necesidades de aprendizaje, cuando uno analiza las coberturas en la educación superior, por ejemplo. Entonces, cambio de foco desde la mirada autocentrada que tiende a tener el sistema educativo, sus instituciones, las universidades, los institutos profesionales, el Ministerio de Educación, los reguladores, en fin, a plantearse de otro lado y decir, bueno, ¿cómo facilito una transición, un desarrollo y acumulación de capacidades a lo largo de la vida y en forma flexible? ¿No es cierto? Ese es un primer gran punto que tú haces. Entonces, bueno, desafío fenomenal al sistema en muchos niveles. Uno, ¿no es cierto?, evidentemente que, bueno, ¿qué es lo que es una docencia en estas circunstancias?, ¿no es cierto? Desafío de cuál es el concepto de aprendizaje, cuál es la didáctica. El docente tal como lo conocemos se mantiene como un mediador del aprendizaje, en qué aspectos sí, en qué no, en fin, o sea, todos los temas que tienen que ver con docencia. Los temas que tienen que ver con regulación, que tú mencionaste también, que es que, bueno, efectivamente nuestro sistema, bueno, pensemos nomás en nuestro sistema de capacitación laboral, ¿no es cierto?, que paga por asistencia, y en nuestro sistema escolar de subvenciones, que también paga por asistencia. Entonces, son dos sistemas que ya con esta situación en que estamos, están enfrentando algo completamente inédito. Entonces, ahora, estos son desafíos a nivel sistémico, a nivel más de las prácticas, en cada institución, y tienen que ver con tendencias que están aquí para quedarse, que es mayor acceso a educación a lo largo de la vida, porque de esa manera las personas van a poder optar a mayor empleabilidad. Otras cosas que tú has destacado, muy importante, es que quizás a futuro tú dices, bueno, los certificados y las credenciales también van a ser más flexibles. Si yo puedo hacer cursos más cortos, entonces puedo certificar una parte de lo que hice, y si tengo que desertar, como ocurre con la mitad de los estudiantes de educación superior en Chile, en ciertos segmentos, bueno, me tengo que ir con algo de lo que hice. O sea, son muchos temas. Dentro de lo que se mencionó entonces, yo diría que hay Camila y Tania, que han estado ayudándome acá a procesar las preguntas. Yo diría que hay una pregunta que sería bien interesante abordar, que es muy general, pero ahí tú ves cómo abordarla para que sea útil para nuestra audiencia. Es cómo abordar los prejuicios de la formación online. Quizás sería bueno que tú nos contaras, en tu opinión y en tu experiencia, cuáles son algunos de esos prejuicios que tú te has encontrado y cómo una institución, como por ejemplo las que tú has conocido muy de cerca, lidian con esos prejuicios. ¿De quiénes son esos prejuicios? ¿Cuáles son esos prejuicios? Mira, yo creo que los prejuicios, los dos prejuicios más importantes relacionados con el mundo de la formación muy flexible, sobre todo la formación online, serían los siguientes. El primero es que los actores en general son poco serios, o sea, es una formación de baja calidad. Y el segundo prejuicio es que hay aprendizajes que no se pueden lograr. Esos serían como los aprendizajes más fuertes. El primer prejuicio, por supuesto que se va diluyendo en base a los resultados que van teniendo las instituciones que van participando en la formación online. Y ahí muy importante todos los sistemas de acreditación, en la medida que estas instituciones son acreditadas, es muy relevante. Y también en la medida que los empleadores van dando cuenta de la calidad, digámoslo así, de los titulados. Ahora, eso puede tener mucha inercia porque son procesos largos. Sin embargo, son requisitos fundamentales para que se avance. Y el otro, que es de que no se puede lograr cierto aprendizaje, bueno, ahí también las instituciones tienen que ir demostrando el logro de estos aprendizajes, primero, por la vía, digámoslo así, de demostrar que tienen modelos de enseñanza-aprendizaje robustos, con el uso de tecnologías adecuadas para asegurar el logro de su aprendizaje. Y lo que estoy diciendo no es trivial, porque en general las instituciones de educación tradicionales no están acostumbradas a dar cuenta de cuál es su modelo de enseñanza-aprendizaje, cuál es la estrategia didáctica que se utiliza. Cómo, de alguna manera, ellos aseguran que se logre el aprendizaje. Por la sencilla razón que se presume que en una sala de clases tradicional, en la medida que están definidos los contenidos y que el profesor cumple con ciertos requisitos tradicionales, el proceso se da de manera espontánea. Pero cuando no están esos condimentos,
cuando el alumno está alejado del profesor, o cuando no existe esa interacción directa con el profesor, ahí nosotros tenemos que ser capaces de demostrar de que hay una estrategia muy bien montada. Y por otro lado, como cuando hay aprendizajes complejos, uno tiene que ver cómo uno ha configurado ciertos recursos de aprendizaje en base a tecnología que están diseñados para que se produzca ese aprendizaje. Voy a poner algo como muy obvio, pero si tenemos un curso que está enfocado en que el alumno aprenda a utilizar algún instrumento que tradicionalmente se hace de manera física, bueno, si la institución no tiene muy buenos simuladores que se utilizan en el contexto de una dinámica de aprendizaje y que finalmente se complementan con una experiencia práctica, que podría ser la misma práctica profesional, por cierto que uno va a desconfiar. Y aquí hay otro elemento que también quisiera señalar, que uno de los grandes problemas para avanzar en la transformación de las instituciones es el propio recelo que tienen las instituciones por asegurarse que sus alumnos estén muy bien cuidados. Aquí David Putman, que es un pensador y es miembro del faculty del MIT, que ha trabajado mucho en estos temas, dice, el mismo recelo que nosotros tenemos para cuidar a nuestros alumnos está haciendo que no seamos capaces de avanzar y que sea tal vez la piedra angular que está detrás de esta potencial avalancha. Entonces, si nosotros no entendemos que para que nuestros alumnos puedan tener mejores opciones, tenemos que, entre comillas, ser capaces de hacer experiencias y experimentos controlados para implementar estas nuevas estrategias, si no tenemos esa capacidad que en una organización tradicional es lo que se conoce como el área de investigación y desarrollo. Si dentro de las instituciones no tenemos la capacidad de tener áreas de investigación y desarrollo, con uso de tecnologías y invertir en tecnologías para ir probando estas nuevas metodologías, la verdad es que vamos a quedar frenados, porque el salto es muy grande. Sin perjuicio de lo anterior, esta crisis da un empujón tremendo para dejar de lado todas esas aprensiones y experimentar. ¿Estás en silencio, Nana? ¿Estás en silencio? Ya. Ahí sí. Recientemente he aprendido el verbo mutearse, ¿ah? O muteado. ¿Ah? Bueno, dice, ¿cuál es el momento adecuado para partir con estos cambios? Es bastante amplia la pregunta, pero ¿cómo abordaría este asunto? Porque definitivamente otra dimensión de este asunto es que muchas veces la educación superior tiene que hacerse cargo de algunas brechas, algunos déficits de aprendizaje que vienen de antes. Entonces, o sea, esto es como todo conectado, ¿no? Una visión de a lo largo de la vida. Entonces, ¿cómo abordar este tema? ¿De dónde empezar? Desde luego que el momento para avanzar en esto es ahora. En realidad es ayer, o antes de ayer a esta altura. Los cambios tienen que producirse desde la más alta dirección hacia abajo, sin prejuicio que siempre dentro de las organizaciones hay como early adopters dentro de la comunidad que promueven ciertos avances. Pero tiene que haber una convicción institucional de que este es el camino, por la sencilla razón de que hay que hacer cambios estructurales. O sea, nosotros tenemos que, o sea, en una institución cualquiera, que se decida a tener una unidad fuerte de investigación y desarrollo con tecnologías educativas y que sea capaz de sincronizarse con las distintas unidades que están ofreciendo los servicios para ir instalando esto. Si no existe eso, la verdad es que no se puede avanzar, salvo con casos anecdóticos. Y también tiene que haber una reflexión de la comunidad. Las instituciones de educación son comunidades muy ricas, en donde se tiene que dar una discusión lo suficientemente profunda para que todos entiendan de que tenemos que ofrecer nuevas alternativas, tanto en las estrategias formativas como en las materias en las que estamos formando. O sea, si no estamos de acuerdo que son más que relevantes las competencias del siglo XXI, si no estamos de acuerdo en que tenemos que preparar a nuestros docentes y alumnos para que sean capaces de desenvolverse tanto en los nuevos entornos que estamos preparando como en un entorno laboral cambiante y de una flexibilidad brutal, la verdad es que no vamos a poder avanzar mucho. Esto no, la transformación digital no se resuelve con anécdotas. No nos sirven los anecdotarios de casos puntuales de que yo implementé esto y lo implementé lo otro y tuve una experiencia con una tecnología particular. Se resuelven con cambios estructurales que tienen que pasar
por un trabajo de revisión, de análisis, de planificación y finalmente de cambio de los procesos. Y eso es lo dramático. Por eso lo que tú decías, Hernán, de que muchas veces los cambios vienen de afuera, es porque las propias organizaciones no tienen la capacidad de darle la suficiente prioridad para producir esos cambios tan profundos, que muchas veces pueden ser dolorosas. Entonces la presión del entorno, que finalmente hace que se den esos pasos, que son costosos, que necesitan mucho esfuerzo, que tienen que estar puestos como prioridad en las planificaciones estratégicas y que son esfuerzos de largo aliento. Perfecto. Otro tema que ha aparecido mencionado acá es que parece que por una parte tenemos estos desafíos muy complejos que tienen que ver con, bueno, con el proceso formativo hasta llegar a la didáctica, pero también algunos temas de acceso pendientes. Tenemos brechas, por ejemplo, entre zonas urbanas y rurales, brechas dentro de una misma ciudad, que hacen que el acceso a las distintas plataformas sea bastante inequitativo. Entonces, y eso conecta con un tema muy complejo, la transformación digital, un tema bastante más amplio también, pero que aquí tiene una expresión muy concreta, es que la transformación digital también genera nuevas brechas y nuevas inequidades. Entonces, ¿qué podrías comentarnos? Y son de naturaleza muy diversa. Por ejemplo, hay personas que es probable que puedan beneficiarse muy poco, desde por razones biológicas, de desarrollo, hasta por razones de estilos de aprendizaje. ¿Qué pasa con las brechas que genera la tecnología o lo digital en el aprendizaje? Efectivamente, ahí tenemos el riesgo de acentuar brechas ya existentes. Y tenemos dos tipos de brechas. Tenemos brechas de carácter de infraestructura tecnológica o condiciones de acceso a la tecnología. Y tenemos otras brechas que son de carácter, digámoslo así, de cuán preparado alguien puede estar, de las competencias o conocimientos previos que tenga esa persona para poder interactuar bien con las tecnologías y los nuevos ambientes de aprendizaje. Y ahí esas brechas se manifiestan con mayor intensidad de una u otra manera dependiendo del tipo de alumno. O sea, es distinto un alumno probablemente más joven, donde esté menos expuesto a las brechas de tener las condiciones para interactuar con tecnología, pero tal vez sí pueda haber muchas brechas todavía en algunos sectores para tener acceso a la infraestructura tecnológica. Y por otro lado tenemos a alumnos adultos, profesionales que trabajan, donde probablemente sí pueden haber algunos que tienen dificultades para interactuar con ciertos entornos tecnológicos. Entonces, lo primero que tiene que hacer cada organización, cada comunidad educativa, es identificar el tipo de alumno que tiene para cuantificar eso. Desde el punto de vista del problema de acceso a la tecnología y la infraestructura, muchas instituciones y programas online ocupan cada vez menos, digamos así, las videoconferencias, por la sencilla razón que demandan muchos recursos. El tráfico de video de buena calidad de manera sincrónica es relativamente riesgoso. Y por lo tanto tienen procesos más bien asíncronos, donde el alumno tiene muchas instancias para conectarse a su LMS o bajar los recursos de aprendizaje en la medida que tenga las condiciones o la oportunidad, que pueda hacerlo en su casa, en la pega, o ir a algunos de los clásicos y viejos cafés con internet que todavía existen en muchos pueblos. Y ahí uno tiene que tener una estrategia que dé muy buena cuenta de eso. Desde el punto de vista de las brechas más bien de preparación, obviamente las instituciones están llamadas a tener planes de inducción, donde el alumno adquiera las competencias básicas para poder interactuar y que entienda muy bien cuál va a ser la metodología que se va a utilizar. Y por otro lado, tienen que existir plataformas de soporte, o sea, la figura del tutor o del docente tutor, son personas donde uno de sus roles fundamentales, y sobre todo el alumno de inicio, el rol fundamental es hacerle un seguimiento proactivo para asegurarse de que está adoptando la metodología. Perfecto. Otra pregunta que la verdad que el tema, por supuesto, todos que estamos en esto nos apasiona. Hay otra pregunta ahí que aparece y me hace cargo que tiene que ver con los docentes y tecnología. Acá hay quizás una información. En el caso del sistema escolar se ha estudiado por varios años, décadas diría yo,
cuál es el impacto de la introducción de tecnología, y esto cubre una serie de cosas, en los resultados de aprendizaje. Y la verdad es que los resultados son bastante pobres. O sea, en general hay una especie de claridad en este momento que, por supuesto, introducir la tecnología por sí mismo no produce mejores aprendizajes, ni aún el mejor curso, el mejor recurso de aprendizaje disponible en una plataforma. Ahí la evidencia que se ha levantado, ¿no es cierto?, a nivel global por la OCDE, dice que un docente que es un mal docente o un mediocre docente, en general no va a mejorar nada incorporando tecnología a la forma en que enseña. Pero en cambio, un buen docente sí va a tener alumnos que, habiendo introducido la tecnología y manejándola bien, van a tener un salto. Entonces, eso es bien interesante porque nos permite decir que, bueno, obviamente no hay soluciones mecánicas, que esto no se trata de que por otra parte parece una solución más relativamente simple, ¿no? Que es como instalar tecnología, pero las cosas no son tan simples y es necesario tener un buen docente, quizás antes que la tecnología. Yo creo que eso es algo que también tiene que ver con otras cosas que son hasta ahora insustituibles, como es el contacto, por ejemplo, en la educación en primera infancia, el contacto emocional, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el apoyo al alumno, pero hay bastante evidencia empírica sobre ese asunto. Bueno, yo creo que vamos a tener que ir cerrando porque seguramente a las 12 varios tienen reuniones, pero dos cosas para ir cerrando. Primero, han preguntado bastante sobre este libro que hemos mencionado, que, como les digo, un libro relativamente antiguo para estos tiempos, 2013. La cita completa, yo no sé si está editado en español, pero el libro se llama, lo voy a poner aquí en el chat, An Avalanche is Coming, Higher Education and the Revolution Ahead. O sea, ¿no es cierto?, una avalancha que viene, ¿no es cierto?, o está viniendo, educación superior y la revolución que viene. El autor es Michael Barber. Es una persona que tuvo mucha experiencia en la implementación de políticas públicas en el Reino Unido y muy exitosas hace unos 20 años. Está disponible. Es probable que haya una versión en inglés. Esta persona ha venido a Chile, así que puede que haya presentaciones también disponibles en los medios digitales. Bueno, entonces para cerrar, de verdad agradecerles, tenemos todo esto registrado, las preguntas. Yo creo que acá la necesidad de seguir conversando es muy importante, hay muchas dimensiones de esto. Quisiera simplemente cerrar como anfitriones nosotros, la Fundación CODEA, la Fundación Chile. Esto se enmarca también dentro del programa Talento Digital. El Talento Digital es un programa público-privado donde se ha logrado una alianza muy, muy potente en un proyecto que yo diría que es innovador. Alguien mencionó acá en los comentarios a propósito de los bootcamps. Efectivamente es un proyecto que apunta, ¿no es cierto?, a ojalá estimular el desarrollo de estas aplicación de estas metodologías bootcamps o inmersivas para el desarrollo de habilidades para trabajos en el mundo digital, y estamos trabajando eso con un apoyo muy definido y muy decidido, diría yo, del Ministerio de Hacienda, del Ministerio del Trabajo, de la Corfo, de gremios empresariales y ejecutado por Fundación Chile y por Fundación CODEA. Así que si quieren saber más de ese programa, sitio web, Talento Digital para Chile, puede haber más información. Entonces cierro ahora recordando que este es el segundo webinar de un ciclo de 3 webinars que el siguiente entra más derechamente en temas de educación escolar, diría yo. Así que de verdad muy bienvenidos. Por favor difundan esto, es muy importante para nosotros recibir también comentarios y muy pronto seguramente vamos a estar en una
nuevo webinar para seguir discutiendo estos temas fundamentales. Muchas gracias. Roberto, ¿quieres agregar algo? Sí, yo simplemente quisiera hacer un sentido llamado a toda nuestra audiencia, junto con agradecerle su participación, a mirar todo lo que nos está pasando con cierta esperanza. Más allá de los riesgos que existen en esta situación, yo estoy convencido de que hay muchas oportunidades para que salgamos fortalecidos como sociedad y, por cierto, como comunidades educativas, comunidades de aprendizaje. Y mirar esto como una oportunidad para reflexionar y, sobre todo, generar encuentros con otros. Estos procesos, para que sean virtuosos, tienen que ser co-creaciones entre varios. Así que les dejo esa invitación para que sigan generando espacios de encuentro, de reflexión y de acogida. Muchas gracias. Perfecto. ¿Tania? Ya. Estamos cerrando. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias, Roberto, por la inspiración. Gracias, Hernán. Y muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana en nuestro tercer webinar de la serie de educación. Bien, muchas gracias. Ya. Que tengan buen fin de semana. Chao, chao. Chao.